¿Qué tal? Soy Florentino Sánchez y los invito a que vean mis historias dibujadas. En cada episodio, mientras hago un dibujo sobre el tema a tratar, les contaré historias, anécdotas, vivencias de una Santa Fe de otros tiempos, o de mis oficios de actor o de titiritero. Este video es la gorra virtual, única manera que los artistas tenemos de trabajar en este contexto de pandemia. Así que, si les gustó lo que vieron y quieren hacer un pequeño aporte de dinero, acá les dejamos la forma de hacerlo. Son estos links a donde se pueden concretar. Muchas gracias, y que disfruten de la función. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hoy les voy a hablar de mi abuelo. No es porque quiera hablar de mi abuelo, sino porque mi abuelo fue un inmigrante. Y podemos tomar esto en nombre de todos los inmigrantes que vinieron a esta provincia y a este país, en este homenaje a mi abuelo. Mi abuelo era español. En España hay un pueblito que se llama Pozuelos. Es un pueblito con un campo de olivares. Por lo tanto, la gente trabajaba en la aceituna, la cosecha de aceituna y en la fabricación del aceite, que iba a parar a una fábrica que estaba muy cerca de allí. Estoy hablando de siglo XIX. Por supuesto, el hambre era noticia de todo el día, la paga era muy poca y el trabajo era mucho. Mi abuelo se llamaba Anastasio. Y la mamá de él tenía a mi abuelo, que era el mayor, 2 hermanos varones más y una mujer. Decía mi abuelo que cuando nacían los chicos, generalmente lo colgaban de un pañal en una rama del olivo. Y los pechos de las mujeres estaban secos, no había leche materna, por el hambre, por el trabajo, por el sol, por la miseria. Entonces, lo que hacían era embeber una punta de un pañal en aceite de oliva y dárselo en la manito al bebé para que lo chupe, único alimento del bebé. Por esas cosas del destino, mi abuelo fue a la escuela y logró saber leer y escribir, el resto de sus hermanos no. La mamá entonces intentó salvar a uno de ellos y eligió el mayor, mi abuelo. Y a los 13 años de la edad de mi abuelo, la mamá le compró un pasaje como pudo, vendió todo lo que pudo, ahorró todo lo que pudo, para mandarlo a América. En ese entonces en Europa había carteles muy grandes que decía: haga la América, trabaje por el futuro. Todo eso era mentira, obviamente. Pero muchos vinieron de la misma manera, guiados por un cartel que decía: haga la América. Es entonces de que en ese momento hacer la América significó venir a un lugar donde iban a comer, donde iba a haber trabajo, donde no iba a haber persecución. Iban a ser tratados como seres humanos. No siempre fue así. Y es así como un día cualquiera, en ese puerto lejano de aquella España, con sus 13 años, Anastasio, mi abuelo, se embarcó para América. Desde la popa del barco yo lo puedo imaginar, parado viendo cómo el barco se alejaba, y allá en el muelle, la mamá y sus hermanos que lo saludaban. Y mi abuelo siempre cantaba una canción, yo les voy a decir un pedacito, que es la despedida de mi abuelo con su mamá, a la cual nunca más vio en su vida. 3 hojitas, mare, tiene el árbol. 3 hojitas, mare, tiene el árbol. Tiene el árbol, tiene el árbol. La una en la rama, las 2 en el pie.
La una en la rama, las 12 en el pie. Chao, mare. Volveré. Volveré para llevarte a vos y a mis hermanos a esa tierra promisoria que es América. Nunca más volvió. Nunca más vio ni a sus hermanos ni a su madre. Llevaba una carta en el bolso de recomendación para un pariente lejano que tenía aquí en América. Cuando el barco llega a Buenos Aires, el pariente no estaba. Nunca lo encontró. Y allá quedó el galleguito, con sus 13 años dando vuelta por el puerto de Buenos Aires, y fue capturado, y digo capturado porque era lo que hacían, por aquellos vivos de siempre, que existieron ayer y hoy también, que lo engancharon para ir a trabajar a Misiones. Lo engancharon para ir a trabajar a un obraje de Misiones. Y porque sabía leer y escribir, mi abuelo logró entrar en la administración de ese lugar. De todas maneras, no era nada común, ni nada bueno, ni nada lindo. Y así estuvo 2 años, 3 años, 4 años trabajando allí, con la idea siempre, el pobre galleguito, de escapar, de irse del lugar. Porque ese lugar no le servía para nada. El lugar era de muerte realmente. Era de muerte porque los castigos eran duros y crueles. Escaparse significaba la muerte porque lo mataban a latigazos. Pero un día, juntando del guiso que le daban, un poco de pimienta todos los días, logró tener un paquetito de pimienta porque sabía que si él se escapaba le largaban los perros. Y la pimienta hace que el perro no tenga el olfato que necesita para olerlo. Tuvo la mala suerte que cuando se escapó empezó a llover, una gran tormenta. Se le mojó toda la pimienta y obviamente él siguió caminando, sabiendo que se estaba perdiendo en esa selva enorme, con enormes árboles, donde se troncaban grandes árboles de madera buena y rica, que iba a parar a Europa, y generalmente era canjeada por carne humana de inmigrantes. Así mi abuelo llegó a la noche, y ya cansado, sintiendo el ladrido de los perros que cada vez se acercaban más, se acostó al borde de un árbol. Yo lo imagino llorando con sus 13 años. Y cantando la vieja canción intentó dormirse. 3 hojitas, mare, tiene el árbol. 3 hojitas, mare, tiene el árbol. Tiene el árbol, tiene el árbol. Dios lo quiso ayudar y le mandó un grupo de aborígenes que en ese entonces estaban de cacería. Se conmovieron del pobre españolito, los hicieron escapar del obraje y fue a parar a un lugar de Corrientes. Y allí otro viejo gallego logra que lo contraten en una barca naranjera que llevaba naranjas desde Corrientes hasta Buenos Aires para manejar la caldera del barco. Cuando llegó a Santa Fe la barca, el dueño del lanchón se apiada de él y lo baja aquí en Santa Fe. Y lo lleva a hablar con una monjita que en ese entonces era integrante del grupo de monjas que dirigían el Hospital de Caridad, que hoy sería el Cuyen. Y le dan como trabajo mantener la caldera del hospital, con una piecita atrás y un plato de comida por la mañana y otro por la noche. Así estuvo mucho tiempo. No había paga, había chirolas. Y el único día que tenía de descanso era los domingos. Y así entonces los domingos él salía del Hospital de Caridad y se iba a recorrer la ciudad. Vio, por ejemplo, cómo se inauguraba un hermoso edificio, un gran edificio, que era el Teatro Municipal, 1905.
Y un buen día pasó por una biblioteca que estaba no muy cerca de donde él vivía, o sea, del hospital. Y adentro de la biblioteca, un grupo de teatro que hacía teatro ese día para la gente que quería ir. Esa biblioteca era de otros inmigrantes que también habían venido al país y que eran del gran movimiento anarquista de aquella época. Generalmente venían refugiados con pedidos de captura, etcétera, 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 por querer hacer un mundo mejor y nada más que eso. Esa era la culpa. El mundo mejor significaba comer y trabajar. Los anarquistas tenían una forma de trabajar que significaba que cuando llegaban a un lugar fundaban una biblioteca, porque decían que el conocimiento era importante, y armaban un grupo de teatro, porque la mayoría de los inmigrantes no sabían ni leer ni escribir. Entonces, los grupos de teatro decían, con los actores, lo que ellos no podían leer. Así pasó el tiempo y mi abuelo se hizo anarquista y comenzó a trabajar en esa biblioteca, y leyó todo lo que pudo, y armó su bagaje de conocimientos a fuerza de leer libros, no de otra manera. Había una señorita, una aborigen, que era la que le traía el plato de comida todos los días a mi abuelo. Obviamente la deducción es lógica. La indiecita se enamoró del galleguito, el galleguito se enamoró de la indiecita. La indiecita en el idioma castellano se llamaba Julia. En el idioma mocoví, que era de donde venía, y venía desde un lugar cercano, donde hacía no mucho tiempo había ido la última revuelta de los aborígenes, San Javier. Allí lo esperaron los tiradores con los nuevos Mauser que tenían y los masacraron a todos los pobres aborígenes. Cuando llega el ejército a las tolderías de donde ellos habían salido, encuentran una india, un aborigen, que con una lanza intentaba defender 3 hijas, 3 indiecitas. La mataron a bayonetazos. Y a las indiecitas se las trajeron para aquí, para Santa Fe. Esa aborigen que murió era la mamá de mi abuela. En aquel momento las familias adineradas y acomodadas de la ciudad acostumbraban, así como después se acostumbró a tener monos, y después se acostumbró a tener pájaros, y después se acostumbró a tener perros o gatos, a las pequeñas aborígenes que la usaban para el trabajo, hasta que las chiquitas lograban su condición de mujer, es decir, tenían su primera menstruación. Así, por razones de no meterse, las sacaban de la casa, ya bautizada, ya con el nombre de la familia a la cual había tocado vivir. Por eso mi abuela tenía un nombre castellano, tenía un nombre católico, Julia, y tenía un apellido católico. Cuando las monjitas vieron el amor entre ellos dos, le regalaron un terreno en un lugar muy lejano al hospital de Caridad. Y ellos, a fuerza de trabajos y de mucho trabajo, desde un ranchito que habían construido en el fondo de ese terreno, lograron comprar un viejo caballo que ataron a un poste. Y mi abuela, en las horas que tenían libre, daba vuelta a la noria con el caballo haciendo barro, y el galleguito fabricaba los ladrillos. Así se crió, así fue el viejo Anastasio, el zapatero. ¿Saben dónde estaba el terreno? Catamarca y San José, hoy pleno barrio Rojo. En ese momento era un andurrial y nada más. Sin embargo, a fuerza de mucho trabajo y perdiendo muchos hijos en los embarazos, logra criar a los pocos que tenía, a los que le sobrevivieron. Y así murió. Yo les dije al principio que este era un homenaje a los muchos inmigrantes. Como mi abuelo hubo muchísimos. Carne de cañón, sangre de tierra. Una vez un político muy famoso y conocido
dijo hablando de los inmigrantes y o de los aborígenes: si hay que matarlo, mátelo. Lo único que tiene en humano es la sangre. Por eso es un homenaje. No hablo ni de hacer patria, ni de hacer la tierra, ni de hacer el país. Hablo de homenaje nada más. Ahora, si dejar la vida, si ser perseguido, si ser masacrado, si ser torturado, si ser todo lo que ustedes imaginan que pueden ser los inmigrantes viviendo en lugares paupérrimos, y la sangre quedó en la tierra, y eso puede ser la patria, entonces estoy hablando de los que hicieron la patria.